Buenas, buenas. Bueno, este es uno de los primeros vivos que vamos a hacer con Sol sobre algunas temáticas que queremos compartir con ustedes. A ver. Ay, Hola, hola, hola. ¿cómo estás? Bien. Toda esta brigada. Yo tan invierno y vos tan verano. Ahí estamos, polos opuestos. Mm. Yo tan escorpio y vos tan Tauro. Exacto. Y la vida misma uniéndonos. Sí. Bueno, había, Bueno, había empezado a hablar un poquito para no quedar como en el vacío de que en realidad estos vivos que estamos haciendo tienen que ver con poder compartir un poco los procesos que fuimos creando juntas y las temáticas que fuimos abordando juntas, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Como acompañando nuestros procesos y en realidad fuimos ordenando estas charlas en qué queríamos ir compartiendo con las personas que van a ver este vivo ahora o más adelante. Y el tema de hoy es elegir el cambio, que es un temón. sí, es como es como el primer paso, ¿no? Hoy pensaba cuando me puse a escribir un poquito que anoté todo aquí, las ideas, decía que loco, ¿no? Porque elegir el cambio tiene que ver con una acción, o sea, que tiene que ver con energía masculina. Y todo esto, digamos, esta intención de las charlas y demás, surgió a partir de sostener círculos femeninos. Mm. Entonces decía, wow, qué loco empezar la primera charla, ¿no? Trayendo la energía masculina, porque es elegir el cambio, ¿no? Y lo que pensaba es que en realidad el problema, digamos, con esto es que tenemos todos una energía masculina mal aspectada, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que no está equilibrada. Entonces, socialmente lo que vemos, muchas mujeres con mucha energía masculina, muchos hombres con mucha energía masculina, el sistema con mucha energía masculina, pero desde la exigencia, desde la ansiedad, desde la competición, desde el compararse, desde establecer, digamos, esos logros sin una conexión interna, o sea, sin algo que a mí me da sentido, sino porque, no sé, tengo que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Sociales. Entonces, nuestro hacer en realidad está al servicio, digamos, de creencias en lugar de lo que realmente somos o de lo que realmente vinimos a hacer, ¿no? No hacer, sino hacer. Y desde este lugar sentía que en realidad elegir el cambio nos propone atravesar, digamos, esa zona incómoda Mm. que es cuando uno elige ya no estar en un lugar de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desconexión, de ansiedad, de todo lo que nos puede generar sostener algo que ya nos está limitando o que nos está doliendo. Y al final no deja de ser algo de no elegir más el dolor o elegir dejar de sostener el dolor. Mm. Y en eso, cuando escribía, yo decía, wow, ahí me encuentro, o sea, me traía el recuerdo de un momento de mi proceso en donde había hecho un ejercicio constelatorio y me salía esto, digamos, como de estar dando vueltas sobre el dolor, dando Mm. vueltas sobre el dolor, ¿no? Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque me ponía en el lugar de mi padre y mi padre también era como dando vueltas sobre el dolor, dando vueltas sobre el dolor. Y yo dije, ¿cómo veo esto en mí, el dar vueltas sobre el dolor? Y lo veía como haciendo un montón de talleres, de cursos, de espacios terapéuticos.
en donde hacer tanto, lo que en realidad estaba generando es que no pueda profundizar en nada. O sea, que realmente no toque, no llegue a ese dolor, a ese descenso, ¿no? Que mm, luego lo vamos a hablar en la última charla con el mito de Inanna, en la cuarta charla. Pero era como, claro, no termino de tocar realmente lo que me duele o de ir a ese dolor, entonces le doy vueltas. ¿Y cómo le doy vueltas? Desde la mente, queriendo entenderlo. mm, ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué yo cuando era chica? ¿Y por qué mi papá? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y no porque desde la biodescodificación, ni no porque desde las constelaciones, ni no porque desde mm. la astrología. Entonces eran como un montón de excusas, de alguna forma, para no conectar, digamos, con ese dolor, no atravesar el miedo de decir, bueno, elijo otra cosa, Mm. ¿no? Esto, ¿no? Elijo cambiar, sí. A mí me pasa también en mi proceso terapéutico que está bueno esto de las charlas porque no es solamente hablar desde una mirada profesional de psicólogas, sino también contar un poco nuestros procesos y desmitificar esto de la perfección del psicólogo que te dice lo que tenés que hacer y que tiene todas las recetas, que nosotras estamos atravesadas por un montón de procesos y duelos y por ahí en mis conversas con mi psicóloga ella me dice, para vos no es difícil entrar en un cambio, transformarte, entrar en el inframundo psíquico, no sé qué. Para vos el desafío es encontrar los bordes tuyos, ¿no? Los bordes de tu cuerpo y defender la alegría, o sea, defender esos momentos que has construido, que te hacen felices, ¿no? Como siempre mirando como, bueno, la herida, ¿no? Como siempre mirando qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que reparar, y eso es un poco la resistencia al querer cambiar, porque el cambio casi siempre implica una resistencia, porque aunque lo que vivamos es doloroso, es lo que conocemos. Y lo conocido es cómodo, y lo desconocido es sumamente incómodo. Y Y no solamente cómodo, es seguro, porque en ese momento que nosotros lo hicimos o nos creímos, digamos, ¿no? Que ser de una forma distinta a la que éramos era lo seguro, fue en la primera infancia. mm, Entonces, en la primera infancia nosotros dependíamos de esos cuidadores, mm, ¿no? Entonces, no es solamente cómodo, mm, seguro. Entonces, el cerebro más primitivo, que es el que está acá, que está todo el tiempo ahí, supervivencia, 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 te dice no, acá no. No, no, que una constelación, que un proceso terapéutico, que un círculo de mujeres. No, eso para gente que está loca, digamos, ¿no? Gente fumada o cosas así, ¿no? mm, Claro, en realidad su función es la supervivencia. Y la supervivencia tiene que ver con los primeros años de vida. Y los primeros años de vida tiene que ver con esos mecanismos que de alguna forma construimos para sobrevivir mm, a ese dolor del que estás hablando, ¿no? Y en realidad, fíjate que lo que traes es, bueno, ahí sí la energía femenina, en el sentido de, bueno, pero ¿cómo me puedo cuidar mm, hoy? mm, ¿Cómo puedo poner un límite hoy para que esta elección de ir a tocar el dolor sea amorosa y sea desde un lugar cuidado y seguro? Y mm, ahí se nos queman los papeles. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendimos a hacer eso. Nosotros mm, estuvimos a merced de cómo le salió hacerlo, digamos, a nuestros padres. ujú, Y es ahí en donde empieza el aprendizaje y algo que se me venía en mi proceso en estos días, ¿no? Que uno siempre lo decimos. No es que esto se termina, sino que uno va profundizando cada vez más en conocerse, en integrar esas heridas. Y era el manejo de la frustración, ¿no? Porque era, ok, ya me di cuenta,
y cómo lo puedo cambiar, ¿no? Y es como ese cómo del niño que quiere una solución mágica y ya. Y en realidad me encanta esto, ¿no? Donde uno se sigue poniendo como alumna. La respuesta de mi mentor fue, pará, pero si esto es un proceso, ¿no? Es Mm. como, hay ritmos también que son de la vida. No es que vos querés algo y se te cumple como un niño, ¿no? Quiero, no sé, un chocolate, quiero. Hasta que me lo dan, digamos, no. Entonces, también tiene que ver para mí este elegir el cambio con el manejo de la frustración Mm. y en realidad con resignificar el error. Porque a veces cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo que no hicimos antes, muchas veces nos vamos a equivocar. Y cuando nos equivocamos, el primer pensamiento es no puedo. Mm. No puedo, no soy suficiente, no es para mí, no soy bueno en esto. Bueno, como de vuelta en ese lugar como de niño, de niña. Sí, y que también tiene que ver, y yo lo escribía hoy de mañana, como con esto de la perfección y de lo que el mundo muestra y de las redes sociales y de que siempre estamos mostrando los éxitos. Entonces, cuando uno está en un proceso de cambio, duelando una identidad, una cuestión que no sabes bien cómo hacerlo, quién sos, si mostrarte o no mostrarte, el cambio vulnera, incomoda, ¿no? Implica ese duelo que muchas veces se vive en la soledad, ¿no? No vas a estar mostrando en las redes cómo lloras y duelas una situación. Y entonces solemos creer que solo nos pasa a nosotros, que el dolor es algo para vivirlo en soledad o terapéuticamente uno a uno, o no. Entonces, si tenemos la posibilidad, ¿no? Porque es un poco caro el psicólogo, no es para todos. Por eso nosotros generamos esos encuentros grupales, porque nos parece que es como mucho más rico poder compartir con otras ciertos procesos que nos potencien, que podamos reconocer en la otra que también le está pasando. Y en esto que traías de fracasar, ¿no? Y de que es un proceso y de que tiene que ver con los ciclos naturales de la vida. eh, yo traigo mucho como teatrera al clown en esto, que el clown es un experto en el fracaso, o sea, se perfecciona en fracasar. Y no es tarea fácil ser un perfeccionista del fracaso, porque vos lo tenés que hacer muy bien para que te salga muy mal, ¿no? Entonces, el humor en el que nosotros nos reímos cuando vemos un payaso que una y otra vez tropieza con la misma piedra, nos reímos de esa posibilidad que no tenemos nosotros de reírnos de nuestros propios errores y de nuestros propios fracasos. Entonces proyectamos en ese personaje tan torpe, tan lúdico, tan irruptivo, tan como, ay, ¿cómo lo va a hacer así si es mucho más simple? Eh, Porque en realidad en nuestros procesos cotidianos no nos permitimos fracasar. Y si algo que tiene que ver con nosotras dos y el cambio y qué se nos presenta, ¿no? Que la pregunta era como, a veces la vida me empuja a cambiar, a veces yo quisiera estar acá nomás, estoy re bien, re cómoda, Tauro, Tauro. y la vida te pega un empujonazo y ahí ¿qué pasa? En ese viaje es como a nosotros nos pasa con la tecnología, por ejemplo, para blanquear eh, la exposición, no sé editar un video, tengo que usar Canva, tengo que usar CapCut, Dios mío, yo no estudié para esto, lo mío era otra cosa, ¿no? El marketing digital y la IA y no sé qué, que abruma, ¿no? Porque vos decís, esto es un montón, y subo un video y está mal editado, claro, si yo no me dedico a eso. Y en esta cuestión es tipo, no lo puedo hacer, estoy fracasando, a todo el mundo le sale, o sea, ¿por qué yo no nací con esta cualidad, no? Tipo, Y ahí está de vuelta la energía masculina mal aspectada, esa sobreexigencia. Y me parece súper importante esto de recordar de que podemos con todo en el sentido de que podemos estar duelando y transformando algo y atravesando un cambio
Y también en el medio darle lugar además del dolor, a la alegría, digamos, al humor, mm, ¿no? Entonces, ¿por qué es como, bueno, no, estoy mal, entonces me tengo que encerrar, ¿no? Vivirlo en soledad. mm, A ver, no, porque de hecho, digamos, cuando uno lo comparte, por lo general aparece, ah, sí, a mí también me pasa, ah, sí, a mí también me pasó, o sea, hay, digamos, personas que resuenan también con lo que estoy atravesando, digamos, ¿no? Con el dolor. Y elegir el cambio, para mí tiene que ver con esa posibilidad de ir al pasado y volver al presente, que en psicología gestáltica lo llamamos contacto y retirada, contacto retirada. Entonces es, ok, contacto con mi herida, contacto con el dolor, contacto con la niña que sufrió porque su madre era muy exigente, entonces tiene una sensibilidad con la crítica, entonces le pasa esto, entonces tiene miedo de emprender, porque si emprende y no le sale como quisiera, ya se frustra, y si se frustra ya le hace recordar que no es lo suficiente, que no es querida, que no sé qué cosa. Ok, está, entro ahí, le doy lugar a la niña, la veo, veo sus miedos, veo sus inseguridades, mm, pero sobre todo veo qué creyó, qué creencia instauró en ese momento mm, para agarrarla y traerla acá al presente. mm, Y desde la adulta, analizar un poquito esto que me estoy diciendo. mm, Por ejemplo, en esto que hablamos, ¿no? De en el cambio, los momentos de frustración que aparecen, que muchas veces son esos los que nos hacen volver hacia atrás, ¿no? Y no seguir profundizando en ese cambio. Eh, y es eso, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno, la frustración, ¿por qué no puede ser una posibilidad para aprender? ¿No? Y lo hablaba hoy con una consultante. ¿Por qué no puede ser? O sea, ¿por qué el fracaso, digamos, significa no puedo y no significa estoy aprendiendo? O sea, aprendí que por acá no era, entonces voy a probar otro lugar. Y ahí aparece algo que es la confianza. La confianza en uno mismo, la confianza en la vida, en que si la vida, digamos, me trajo una enseñanza, un aprendizaje, una historia, unos padres, es porque yo puedo con eso, y no solamente que puedo, sino que tengo un aprendizaje vital ahí. mm, Porque si bien a través de mis padres, es vital. Y por más mm, que tenga 60 años, sigue siendo vital, porque yo la vida la tuve a través de los padres. mm, Entonces, desde ese lugar es traerme de vuelta al presente, ¿no? Y, y cuestionarme un poquito eso que me digo, eso que me estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué no voy a poder? ¿No? Si y esta persona pueden, ok, bueno, veo cómo lo hicieron, investigo, veo si a mí me hace sentido, pruebo, veo si para mí es por ahí. Lo hago a mi manera, que es un poquito lo que traíamos también. Ok, bueno, ¿cómo lo puedo hacer de una forma genuina? ¿No? O sea, ¿cómo puedo compartirme, dar algo que realmente soy yo? A mí me pasa que en esto pienso en la mirada del otro, ¿no? Y que ahora se ha amplificado con esto de la virtualidad, las redes sociales y todo eso, y la exposición, ¿no? Yo saco una foto, me comentan, no me comentan, hago un video, me critican, me no sé qué. Siento que ese miedo de la mirada del otro, que lo tuvo la humanidad entera, ahora está amplificado, ¿no? Porque es como, realmente soy yo el que me expongo a, ¿no? Y entonces muchas veces a mí me surgía esta pregunta bastante uruguaya, porque vos sos argentina, Sol, y vivís en España, todo un entrevero. Uruguaya, Argentina, capaz que es como, ¿para quién jugás? ¿No? Una pregunta bien mundialista. ¿Vos para quién jugás? ¿No? Tipo, como en esto de mostrarme en la vida o de atravesar estos cambios y mostrarme en ese proceso de transformación, es como, en realidad, ¿qué mirada es la que me está trabando? O sea,
la mirada interna, la que yo me hago a mí misma, mi juicio rígido, como soy suficiente, no soy suficiente, esta cuestión del fracaso, del miedo, o es la mirada del otro de me va a mirar fulano, me va a juzgar mengano, mirá, yo tengo este círculo de amigos que me conocieron así, y ahora si me muestro así, van a decir, pero esta piró, o sea, entonces la pregunta esta de ¿para quién jugás en tu propia vida? Para vos mismo, ¿no? Como para decir, soy auténtico, soy genuino, soy honesto, aunque atraviese todo esto, aunque me muestre así, ¿no? A mí me pasa que en esto de lo que consumimos en las redes sociales, suelo consumir cosas bastante irruptivas. Por ejemplo, no sé, gente que se dedica a la moda, pero una moda rarísima en la que se ponen rayas con flores y cuestiones, no sé qué. Yo digo, nunca me pondría eso, pero qué genial que se pueda mostrar esta persona así y está genial el contenido que hace, o alguien que decora una casa y es decorador de interiores y por ahí no es que la decoración es beige, aesthetic, no sé qué, ¿no? En colores pasteles, sino como que mete colores y no sé qué, y muy América Latina. Porque nosotros somos esa mezcla cultural, esa cosa rara, esa cosa que mezcla en cuestiones de fe todo un montón de entreveros, ¿no? Entonces es como decir, claro, es que soy rara, por eso no me muestro, es que soy incómoda, soy intensa, soy... Entonces nos ponemos un montón de etiquetas en las que, uy, el otro me va a juzgar porque la rareza que tengo, si digo lo que pienso, si soy el tipo de psicóloga que yo quiero ser, diciendo las cosas que no son políticamente correctas y que tienen un humor ácido y capaz que, yo qué sé, la gente no viene a terapia conmigo. Y yo siento capaz que sí, capaz que en tu autenticidad, en tu genuinidad, en abrir un espacio propio de escucha, de humor, de no sé qué, es mucho más genuino que decir la crianza respetuosa, no sé qué, a mí no me queda esa capa, ¿no? Entonces, un poco la idea de estos vivos también, que se lo cuento ahí un poco a quien lo está escuchando y a quien lo va a escuchar, de nosotras acá haciendo esto, tiene que ver con mostrarnos más genuinas, tiene que ver con atravesar estos miedos de la tecnología, de no sé qué, ¿no? De quién me mira, de cómo lo hago, de que lo hago y lo hago mal, o fracaso, o no soy correcta. Entonces, este atreverse no es solo como un discurso que lo largamos para el afuera, sino que también tiene que ver con un atravesamiento personal, ¿no? Que nos incomoda, que nos duele, ¿no? Que nos quiebra, pero también que nos construye en red, que yo me sostengo en vos, vos te sostenés en mí, y desde esa manera es como que el motorcito va arrancando como con otra fuerza, ¿no? Lo vamos haciendo juntas. Sí, eso es muy Plutón en Acuario. Mm, Y también lo de genuino se me viene Júpiter ahora en Leo. mm, Y fíjate que esta parte del ser genuino, de vuelta, digamos, volvemos a esa niña, a ese niño, eh, que de alguna forma, digamos, se creyó algo, ¿sí? Que hizo que no se elija entonces, ¿no? Vamos a suponer, hoy hablábamos con una consultante y era esto, ¿no? O sea, eh, no tenía, era una persona que hacía demasiadas actividades de niña, los padres lo mandaban a muchos lugares, y ahora era, no puedo permitirme una pausa, ¿no? Y generaba mucha angustia el tema de la pausa. Entonces era, bueno, quizás tu niña un día quiso decir, no quiero ir a inglés, no quiero ir a volei, no quiero ir a Hamilton, no quiero. Y vino, o sea, o lo dijo, la primera vez seguramente lo dijo, y del otro lado vino y bueno, pero si no tenés otra cosa que hacer. Entonces, ¿cuál es la creencia que quedó ahí instalada, digamos, de que tengo que hacer, digamos, no importa que no tenga ganas, no importa lo que quiero. ujú, Entonces, este elegir el cambio, en realidad es elegirse a uno mismo.
Y elegirse a uno mismo es volver sí o sí al niño, porque ¿quién es genuino? El niño. mm, Pero cuando volvemos al niño, volvemos a la herida, mm, porque es en la primera infancia, digamos, en donde se genera la herida. Entonces, elegir el cambio para mí tiene que ver con atravesar un proceso que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con desprogramar esas creencias que fui adquiriendo a través de la cultura y precisamente de mis padres, ¿ok? Entonces es como integrar, digamos, porque también muchas veces lo que sucede, digamos, cuando vamos a esa herida es esto, ¿no? Como se activa el cerebro más primitivo, las opciones que tenemos es huida, pelea o congelamiento, ¿no? Entonces nos congelamos y nos quedamos ahí. Muchas veces nos quedamos en el estado niña, mm, porque huimos, porque nos quedamos peleando toda la vida contra el sistema, contra los padres, ¿no? Porque vos, papá, tendrías que haber hecho eso, no, porque mi mamá tendría que haber, o sea, peleando, 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 no, que el Estado, no, que esto, no, que lo otro. O nos quedamos congelados, no accionamos, no podemos movernos. Entonces, qué importante es en esos momentos tener espacios de contención en donde uno pueda hacer un proceso, aprender a hacerlo, porque es que no aprendimos, aprender a hacer un proceso desde el cuidado, desde la amorosidad mm, y desde reconocer y volver, digamos, a eso que realmente somos y a permitirnos serlo, ¿no? Y tipo, esto que decís, ok, bueno, me cuesta exponerme, ok, me di cuenta que me cuesta exponerme. O cuando me expongo desde el rol de la terapeuta que habla de ciertos temas, mm, entonces, ¿no? mm, Pero yo no soy esa. O sea, es una partecita nada más de mí. Entonces, ok, bueno, ¿qué me incomoda? Y exponerme así, mm, ¿no? Sin filtro, sin fondo. mm, Y creo que eso es elegir el cambio, digamos. Elegir el cambio para mí tiene que ver con un momento en donde vos decís, ya está, ya estoy agotada de esto, mm, ya no quiero más. Pero ahí enseguida empiezan a haber resistencias, 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 resistencias. Y es muy difícil sostener o sea, esa elección sin una red, sin un espacio terapéutico, mm, sin un acompañamiento, porque es que la herida se produce en vínculo, entonces la herida también se integra en vínculo. mm, Al menos yo personalmente pienso que siempre, digamos, ¿no? Porque uno va profundizando cada vez más en su ser y expandiéndose más. Pero sobre todo, creo que sobre todo las primeras veces en donde ya llegamos como con mucha ansiedad, ¿no? Con a veces depresión, ¿no? Y con un montón de sintomatología física, mental, que ya digamos el cuerpo ya nos está diciendo, bueno, frena porque acá sí o sí hay que atender algo. También vos traes esto de llegamos a terapia y a veces llegamos a terapia de muchas maneras, ¿no? A veces llegamos porque nos pasó el agua, y a veces llegamos porque, bueno, no sé, quiero ver esto, mi identidad, el cambio, no sé qué, y llegamos chill, ¿no? Pero ¿qué pasa en el proceso terapéutico? Y esto está bueno hablarlo. No es cómodo.
y sobre todo al comienzo. Entrás a hablar, a profundizar, a sacar y los primeros meses que vos iniciás un proceso terapéutico, estás todo confusado, estás todo vulnerable, es como que rascaste la cascarita, ¿viste? Y te sale sangre, y necesitas también sentirte contenido y sentirte que muchas veces los tenemos que hacer nosotros mismos, como darnos ese espacio de contención, de autocuidado, de automadre, ¿no? Y por eso la resistencia también a comenzar un proceso terapéutico, a ir a rascar una heridita, que después con el tiempo eh, uno acomoda las fichas, ¿no? Como acomoda a los jugadores. Y vos decís, bueno, yo qué sé, esto estuvo bueno, mirá, enraicé acá, hice este proceso, pude hablar, pude decir, pude incomodarme, ¿no? Y hay algo que nosotras lo venimos charlando en nuestros procesos, no sé cuánto vamos del vivo, media hora vamos. Nuestras Sí, charlas duran mucho más igual. Pero lo, sí, sí, dijimos que íbamos a hacerla íbamos a hacerlas más cortitas, pero podemos hacer unos 10 minutitos más y dejamos en 40, ¿te parece? yo voy a tirar una temática que nosotras conversamos de nuestros propios procesos y que habilitamos un espacio de encuentro con otras mujeres que tienen que ver con los arquetipos de las diosas, porque nosotras cuando abrimos espacios trabajamos mucho los arquetipos porque son las formas típicas en las que nos comportamos y adoptamos ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, Es la forma en de comunicarse también del inconsciente a través de símbolos, siempre. Entonces, en esto, nosotros hablábamos de un proceso que estábamos atravesando, que es muy escorpiano y que tiene que ver con bajar al inframundo psíquico, ¿sí? Que es cuando estoy duelando algo potente, fuerte, que realmente tiene que ver con un cambio trascendental en mí, hay una parte del proceso donde yo bajo al inframundo desnuda, sin nada, y entro en una oscuridad y en un vacío existencial que nos pasa a todos los seres humanos en ciertos procesos de la vida y que de eso no se habla. De eso no se cuenta, eso no se charla con amigos, eso es como que vos cuando mucho decís, no sé, estoy en una, decís, ¿no? Tipo, en una, ¿no? Y, O lo y, y comentás muy superficial, ¿no? Porque tenés miedo que la profundidad no la pueda contener el otro, digamos. exacto. Y eso se siente vacío, porque yo necesito vaciarme entera, íntegra, para llenarme de lo nuevo. Ese proceso es doloroso, muchas veces se vive en aislamiento, eh, y nos parece que solo nos pasa a nosotros, que solo nosotros tenemos ese dolor tan existencial, tan profundo, y es un proceso natural de la vida. O sea, nosotros estamos viendo ahora, por lo menos de este lado, vos estás en verano, ahí, playa, no sé qué, pero nosotros estamos viendo ahora afuera que los árboles están muriendo, ¿no? Como que se le caen las hojas, como que hay un vacío. Vos mirás arriba y hay un vacío. Y eso mismo nos pasa por dentro porque nosotros también somos naturaleza, somos parte de esa naturaleza. Para poder florecer, hay que vivir ese proceso. Y no siempre cuando estamos atravesando, tenemos como la conciencia de, ay, me estoy vaciando porque en cualquier momento florezco. No, o sea, no. No, y también hay como una cuestión de, fíjate en lo que nos pasa con la alimentación. Cuando sentimos un vacío, enseguida necesitamos llenarlo, comer. Mm, Y entonces, y acá está bueno diferenciar, porque hay vacíos que son fértiles y hay vacíos que no lo son. ujú, Entonces, está bueno ver cuando uno está en un vacío que es fértil porque está atravesando procesos de transformación en donde yo ya sé, digamos, que no quiero más esto, pero todavía no sé cómo llenarlo, digamos, ¿no? Todavía me falta conectar más con el corazón, todavía me falta conocerme un poquito más, actualizarme, porque yo pensé en realidad que me gustaba, no sé, viajar, pero la verdad que ya viajé y tampoco me llenó eso, entonces, bueno, necesito como un tiempo, digamos, ¿no?
Entonces ese vacío está siendo fértil porque hay un proceso que sigue vivo. O sea, hay algo que sigue vivo, con mm, vida, moviéndose. Que es esto que vos traes, digamos, de cuando los árboles caen sus hojitas, mm, ¿no? Y uno ve, digamos, vida ahí porque hay movimiento, digamos. mm, Pero distinto es ese vacío que no es fértil. Y ahí ya nos vamos de vuelta a la energía masculina, que es la inacción, la procrastinación, las excusas, mm, el no puedo, mm, ¿ok? Y ahí no muevo, no acciono, ¿sí? Pienso que estoy en vacío, mm, pero en realidad es una parálisis, un congelamiento, y eso es todo lo contrario a la vida. mm, Entonces, y en esto también, una de las cosas que son un problema es el exceso de información, o que el chat GPT te pueda hablar de, como si fuera un psicólogo, porque mm. uno cree que eso que me dice, digamos, el chat, o eso que me están diciendo, no sé, las diapositivas Sí, sí, los videos de TikTok. terapeuta en el curso, claro, lo vi en TikTok, me resonó, ok, no, entonces yo estoy, porque la mente es buenísima Mm, para, para justificar, digamos, lo que piensa, ¿no? Porque la mente es la encargada de crear mi realidad. mm, Y si creo esta realidad, va a sostener esta realidad con los mm, pensamientos. La típica, ¿no? Uno, no sé, quiere comprarse una moto amarilla, sale a la calle y ve por todos lados moto amarilla y uno dice, pero no había tantas motos amarillas, ¿qué onda? O sea, bueno, lo mismo, digamos, la mente funciona igual. Entonces, va a buscar excusas para mm, seguir ahí en la inacción. Y una de las cosas, digamos, que impiden el cambio es eso, mm, es no accionar. ¿Pero por qué no acciono? Porque tengo miedo, porque estoy congelada, porque no me siento segura, mm, esa confianza, que eso sí, generalmente lo da un espacio terapéutico. mm. Bueno, y en realidad un poquito para ir cerrando, la idea nuestra es poder compartir todos los miércoles un espacio donde podamos reflexionar sobre algunas temáticas que nos atraviesan o que fuimos acompañando grupalmente o individualmente, terapéuticamente, eh, porque en esto de poder dar y compartir también lo que uno es genuinamente, ¿no? O de habitar espacios donde por ahí se necesita como la escucha, se necesita como el sentirnos contenidos, el sentir que no estamos solos en algunos procesos, ¿no? Entonces es como un poquito eso, como Esto devolver un tiene poquito. para también, ¿Cómo? ¿no? O sea, esto salió también de lo que cada una tenía para dar, sentía que Mm, tenía para. Y a veces uno dice, no, ¿yo qué tengo para dar? Pero si tú tenés 30 años, tenés 50 años, tenés, no sé, 20 años, tenés para dar, porque tenés una experiencia vivida ya. mm, Lo que uno experimentó y aprendió, lo tiene para dar. Aprendió, ujú. ¿no? Bueno, Entonces, Sol, en este lugar está bueno que también, no sé, si quieren dejarnos, nosotros igual hicimos una grilla, pero si quieren dejarnos por ahí algunas preguntitas o temas, digamos, para tratar, que lo puedan hacer también. ujú. Bueno, nosotros charlamos mucho más tiempo siempre, pero vamos a ir de a poquito, porque por eso ordenamos los temas, porque hay mucho para conversar y para compartir. Nada, gracias por estar ahí. Estás lejos, pero estás cerca, porque ahí vamos compartiendo procesos. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Gracias a vos Que también. pases lindo, chao. Ay, no sé cerrar. Viste que el cambio.